Hola amigos, antes de que paséis a ver el programa, una advertencia previa. Lo grabé ayer por la noche por un medio de grabación a distancia, StreamYard, que acostumbra a funcionar bien, pero a veces las conexiones no van bien. O sea que a lo mejor en algún momento veis que el sonido se va o la imagen se desvanece, incluso hay algún corte abrupto que parece que se pierde el hilo de la conversación. Es que sencillamente durante unos instantes solo habían ruidos ininteligibles y he decidido cortar. Lo digo como advertencia previa. Entonces tenía dos soluciones: volver a grabar el programa, que no lo veo factible; dos, no publicarlo; y tres, publicarlo. Yo creo que se entenderá igualmente. Simplemente esta advertencia previa. No puedo hacer nada para luchar contra eso. Y dicho esto, pues vamos a disfrutar de este programa. Disfrutar, espero que disfrutéis. Bastante informal, pero que dentro de su caos tiene un hilo conductor. Allá vamos. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Aquí estamos una vez más haciendo un programa informal. Así está planteado, sobre todo por mi amigo Fernando Cañas, que ha insistido en hacer este programa. A mí me ha pillado un poco a traspiés porque ya es de noche y tal, pero bueno, va a llevar el peso del programa, pero tiene unas cuantas ideas interesantes que transmitirnos. Va a ser un programa, ya os digo, muy distendido y una especie de miscelánea, pero con un hilo conductor muy claro. Bueno, mejor nos lo explica él, que lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Fernando? Hola Ricardo, genial, ¿y tú? Pues muy bien, pero ya te he dicho que tú vas a llevar el peso del programa. A lo mejor se me ocurre alguna pregunta, pero son todas una serie de cosas que se te han ido, bueno, Se nos han ido, me has ido hablando, tú has salido ocurriendo y me has dicho. claro, ha ido saliendo como orgánico de esta mañana que te mandé una cosa y te ha fascinado porque era algo súper nuevo, ¿verdad? Tú lo que te he mandado esta mañana no lo habías visto nunca, ¿verdad? Los criptoinfluencers. Oye, pues empezamos a Oh, hablar de criptoinfluencer y así ya. Y yo es te que, pregunto, ¿qué es un criptoinfluencer? claro, es que suena algo súper inaccesible, ¿verdad? ¿Y tú qué diferencia crees que hay entre un Cristo influencer y un charlatán en los años 20 vendiendo tónico? Pues es que es lo terrible. Te iba a decir un charlatán de feria. Sí, Pues yo me acuerdo cuando estoy hablando de los años 70, ¿eh? Ya no me voy a principio de siglo, del siglo XX, sino en los años 70. Yo me acuerdo que había unos señores que llevaban un maletín y abrían y dicen, ni no uno, ni dos, ni tres, y esto es maravilloso y tal. Y bueno, y los vendedores de tónico, como empezó la Coca-Cola, pues es lo mismo, pero con alta tecnología o en Internet. Pero bueno, cuenta que es un criptoinfluencer. un Cristo influencer es entre un ladrón de banco, un ladronzuelo o un gurú, ¿no? Pueden ser las dos cosas, ¿no? Que hace la misma estafa que se hizo. ¿Te acuerdas cuando vendían multipropiedades? Trabajo en una notaría. Entonces tú Y bueno, sabes. Cuéntale un poco a los oyentes lo que era la multipropiedad, la si puedes. multipropiedad, bueno, sí, aquello acabó como el Rosario de la Aurora, pero era el típico apartamento en la playa, que claro, costaba un riñón. Entonces, no se preocupe, venía un tipo, te calentaba la oreja y te decía, usted compra junto con otro, tiene la propiedad y tiene 2 semanas al año. Pero era una cosa, yo es que cuando venían y lo explicaban me quedaba alucinado. Digo, no sé, esta gente, yo no estaba muy convencido porque básicamente era un apartamento en la playa, es lo que yo tengo en mente. Supongo que habría otras opciones. Y era que claro, tú lo tenías y como hay muchos propietarios, tenías durante una temporadita, 2 semanas al año para ir a las vacaciones. Pero claro, la gente no pensaba en todo lo que yo conllevaba. Primero, que cuando es de todos, bueno, pues ocurre que no todos son igual de cuidadosos. Aquello era un desastre. Si tenías 2 semanas, estabas pues arrojado esas 2 semanas. Bueno, en fin, no sabías cómo te lo había dejado del otro. Bueno, era una historia, pero parecía la panacea universal. Y wow, multipropiedad. Y la gente se lanzó a comprar multipropiedad. Pero eso ya ha pasado, ya no se habla de multipropiedad. Ya no digo de esto. No, porque ahora se habla sobre derivados y opciones sobre futuros de criptomonedas. Que el gurú de Criptomonedas. turno. No, Pero, ojalá pero fueran cripto. digo Opciones y que derivados. Ahora se habla de digo, opciones y derivados de criptomonedas. ostras, es que vamos a ver, la multipropiedad, el apartamento estaba ahí, al lado de la playa. A mí no lo podías tocar. Ya sé que era un rollo aquello,
Pero, ¿y esto qué es una criptomoneda? Es una moneda que, en fin, que alguien se ha inventado. Una criptomoneda, como hemos explicado en nuestro programa, es un apunte en un programa informático. Es decir, hay un libro de contabilidad, diga lo que digan, hay uno, ¿no? Que está compartido por 10.000 ordenadores y que cada trocito, como están 10.000 libros, la propiedad queda clara de quién es, ¿no? Pero el mercado de los criptoinfluencers y tal, ya no hay criptomonedas. Eso sería no, son opciones y derivados. Es decir, por Opciones y ejemplo, derivados de una cosa tan etérea como esa. exacto. Pues explícamelo porque no lo entiendo. Esto es muy fácil. Una opción, por ejemplo, no es, pongamos lo de siempre, pongamos que este año el trigo está subiendo mucho por la guerra de Ucrania, ¿no? O el aceite de girasol, y yo quiero apostar en contra o a favor. Yo pienso que Rusia no va a aguantar más de 200 días, ¿no? Hago mi cálculo y tal y digo, bueno, pues yo voy a comprar, creo que el maíz va a estar a 35, ¿no? Y ahora está a 200, ¿no? Una opción es, ojo, yo te pago una comisión y te compro el maíz. Como yo calculo que la guerra acaba en 200 días, tengo la opción de comprarte tantas toneladas de maíz a un precio de 35. Si cuando llega el momento yo quiero, lo puedo ejecutar. Si llega el momento y no me interesa porque la guerra continúa, no lo ejecuto. Pero tú te llevas una comisión. Y un derivado, por ejemplo, es la titulización de un seguro sobre una hipoteca en el cual yo lo meto en un paquete y esa opción sobre ese seguro, con ese riesgo, lo meto en un paquete y lo meto como una inversión en un fondo multirriesgo. Es decir, tú tienes tu casa, yo te califico como tu cliente y esa obligación la titulizo y la vendo. Pues eso sobre monedas, sobre criptomonedas que tienen exchange y tienen todo tipo de Y portales. no, bueno, una especie de mail sacado de TikTok de un tipo que narraba pues una cosa que está lindando ya con la conspiración, con la conspiranoia, porque no sabemos si es cierto o no, diciendo que hay un tipo, era todo muy fantástico, ¿no? Un tipo que está a punto de morirse y tiene una serie de grabaciones o de datos ocultos de estos criptoinfluencers que los pueden dejar con el culo al aire, ahí ya lo he dicho, o sea, que los puede dejar en muy mal lugar porque habla de estafas, de complots, de escándalos sexuales, no hay mil Bueno, cosas. Y es estaba que aquí, previsto para... Pero bueno, eso ya entra dentro de lo para decir, novelesco, ¿no? claro, pero eso tiene cierto, te lo mandé porque tiene cierto sentido. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con aquella empresa? ¿Cómo era la de los cines? Que subió muchísimo. Aquella locura que hubo con Sí. empresas que subían muchísimo porque es que ha habido ciertos canales de Telegram donde los criptoinfluencers han tenido gente con patrimonios de ataque, donde juntaban a ciertos grupos de personas para provocar movimientos de mercado sobre opciones, sobre derivados, ¿no? Sobre criptomonedas, pues por ejemplo, hasta que cayó todo, estaba muy de moda decir cuál iba a ser la próxima criptomoneda que iba a pasar de valer 1 centavo a $2, ¿no? Y mucha gente hacía esas operaciones, subía, y muchos lo hacían por afán de gurú, y otros muchos lo hacían, como te conté hoy, como ha pasado toda la vida. Es decir, yo cojo, digo, a ver, ¿cuántas operaciones hacen falta para que esto suba? 200. ¿Cuántos? 2.000. Muy bien, vamos a buscar a 100 personas, le vamos a ofrecer un método. Como yo tengo estos tokens, igual que si tengo unas acciones, Ahí entra los el engaño. criptoinfluencer, ¿no? Exacto. Les dice que les va Yo, a dar el curso de cómo han de invertir y entonces consigue que inviertan en lo que él quiere. claro, él les ¿Es dice así? que la próxima criptomoneda es esta, como se hacía antes con las acciones, ¿no? Cuando entra el capital necesario, eso provoca un alza, ellos hacen la demanda y él hace la oferta, y cuando acaba todo ese dinero de entrar, él retira su posición y gana, y ellos tienen algo que les han dicho, porque se lo han vendido que va a ser fabuloso, pero como esa oferta ha sido creada con su propio dinero, ya nadie mete más dinero y se pega la hostia. Que es lo que pasaba antes con las Pero mientras acciones. tanto, el que se ha ido a tiempo se lo ha llevado crudo. Sí, Que y es eso el... pasaba mucho con lo de Vale. el método de inversión tal. Y el método de inversión es, yo tengo esta posición en corto, meto a 100 tíos a 1.000 euros cada uno, ellos ven el momento de que su dinero entra y sube, yo estoy liquidando, ellos están entrando, yo me voy, ellos se quedan con algo que no vale nada.
Y es lo que pasó con aquella empresa. Entonces, desde que pasó lo de que pasó en Telegram con aquella empresa que tanto subió, que no me acuerdo cómo se llamaba, se me olvidó por completo, ahora se puso mucho de moda para hacer grupos en Telegram para hacer esas super inversiones. ¿Sabes qué te digo? Entonces, estaba muy de moda hacer eso para conseguir esos mega resultados, ¿sabes? O sea, todo el mundo invirtiendo, la cosa sube y yo estoy dirigiendo la inversión de los que me siguen, ¿no? Exacto, yo dirijo invertir a personas invertir ahí, con tu labia, por ejemplo, con tu carisma. Exacto. ¿Te acuerdas de McAfee? Sí, John McAfee, hombre, el de los antivirus, ¿no? Pues ese tuvo una pelea con un criptoinfluencer porque el criptoinfluencer quería usarlo para hacer una operación de estafa y ganar dinero. McAfee, que se prestaba todo, dijo que sí, y lo hizo a cambio de una comisión. El criptoinfluencer no se la dio y McAfee lo escrachó en redes sociales. Pero porque no le pagó. Porque había llegado a un acuerdo y no lo cumplió. Pero McAfee se prestó. Entonces, como te digo, es un mundo... Puso su nombre, por decirlo, ¿no? Exacto. O como se le ha acusado muchas veces a Elon Musk de inflar artificialmente ciertas monedas o tal, porque en el mundo cualquiera que tenga un poco de renombre, si decía por aquí, la cosa se podía disparar un 500% en un día. Entonces, esto era un mundillo donde había que hacer su nombre, captar dinero que entraba y hacerse de oro. Entonces, ahora de repente, ahora que se ha hundido, muchos de estos influencers que habían hecho millones, que tenían millones de suscriptores, que tenían mucho de mentalidad de tiburón y mucho seminario y mucha en vinagre, ¿no? Pues ahora de repente va a salir alguien que va a confesar todas las inmundicias del mundo, que ya sabíamos todos, porque esto es así, esto sigue siendo la multipropiedad, sigue siendo el gurú de la inversión, sigue siendo el vendedor de tónicos, lo siento, esto es con criptomonedas, pero sigue siendo lo mismo. Ha vuelto a ser lo mismo. Es decir, desde que Baldomero Lara vendía aquellas, sigue siendo igual. Sí, lo de Fórum Filatélico, es que así me ocurren algunas. ¿Te acuerdas de Fórum Filatélico española? Bueno, y a lo mejor es que la gente cae por aquello que me has comentado antes de la caída del IQ mundial, ¿no? Ya cambiamos de tema. Sí, vamos, porque hemos hablado de la mentalidad de tiburón, ¿no? Y es una cosa muy curiosa, porque tal vez muchas cosas de las que están pasando pasen porque, a ver, antes hemos hablado en el programa que el IQ no para de bajar. El IQ es una prueba ponderada, es una prueba de medición de capacidades. Como tú decías antes, si se le hiciéramos un esquimal daría 0, con lo cual no mide la inteligencia real. Pero sí mide cierto desempeño. O sea, hay que aclararlo, que un esquimal no es tonto, aunque sacas un 0. Bueno, un esquimal, yo creo que los esquimales no es el grupo que yo creo que está muy igualado ya. Un pigmeo que vive en la selva, que puede ser un tipo muy inteligente, sacaría una nota tremendamente baja en un IQ porque se trata de hacer operaciones aritméticas y comprensión lectora, que es algo que él no usa. Claro, el problema es que la inteligencia, al final de todo, la definición de la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ¿no? El hecho es que yo no sé si la capacidad de resolver problemas se está perdiendo o no, pero la capacidad académica sí se está hundiendo con respecto a hace 30 años. Los resultados académicos y el de conocimiento en general se están perdiendo. Y en las zonas del mundo donde están subiendo, como el sudeste asiático, la capacidad de operación autónoma se está hundiendo. Entonces estamos ante un mundo donde los que están ganando buenos conocimientos técnicos son incapaces de ser autónomos y los que tienen capacidad de ser autónomos no tienen capacidad técnica, que al fin y al cabo es fruto del proceso de la decisión de ciertas élites, que es el dominio, pues unos por un lado y otros por otro, pero jamás parece que no hay perspectiva de conseguir individuos autónomos y con cierta capacidad de raciocinio basada en conocimientos. O se anula un lado o se anula el otro. Me habías dicho que la capacidad media de IQ, ¿cuál era? La que se consideraba antes como 100. La media. Se consideraba 100 y ahora mismo estamos como media 90. 2/3 de la población global está en 90. Y países como Francia pierden 2 puntos cada 5 años. España no hay estudios, seguro. Sí, pero vamos, no es tan fuerte la hundida. O sea, lo de Francia es terrorífico. Países como Francia... ¿Ah, sí? Sí. Francia está teniendo unas caídas muy terroríficas. Era un país que llegó muy alto en niveles educativos, de desarrollo social, y está cayendo muy fuerte. La caída de Francia es mucho más fuerte que la de España, porque España, frente a lo que se piensa, era un país que venía muy de abajo. En los 60 y los 70 España era un país muy inferior al resto de Europa. En los 80, curiosamente, esa España
Kinky, ¿no? Era un país todavía en desarrollo. Y en los 90 llegó la convergencia. Entonces, el hundimiento no es tan duro porque no tuvimos un desarrollo tan alto. Y no está siendo tan fuerte en países como Italia y España. Pero en países como Francia, como por ejemplo Suecia, el hundimiento está siendo atroz. Australia. Entonces, es un hundimiento muy atroz. En países que habían tenido un desarrollo muy alto y están teniendo una Y caída eso muy bestia. se traduce en dificultades para entender un texto, vamos a lo práctico, para hacer operaciones aritméticas y cosas de ese estilo, ¿no? Y para Por comprender, por decirlo de ejemplo, alguna las manera. decisiones políticas, claro, y para comprender las decisiones políticas colectivas, y vamos con lo que íbamos a hablar, con lo que hablábamos en el off the record, que, curiosamente, las decisiones financieras también se ven afectadas. Y si lo conectamos con que solo un tercio de la población tiene cultura financiera suficiente para llevar su patrimonio, para saber llevar su patrimonio, si la gente cada vez tiene menos cultura y no sube el porcentaje de personas que tienen cultura financiera, por eso se repiten los problemas sistemáticamente de que cada vez que sale algo un poco nuevo, se producen las mismas burbujas y las mismas dinámicas, pero con nuevo revestimiento. Por eso los criptoinfluencers pueden hacer lo mismo que el de la chaqueta de hace 30 años. Uh-huh. Porque la población no está avanzando a nivel financiero y cultural, sino incluso está retrocediendo. Bueno, y aquí, hablando de estas cosas, en el off the record, preparando el programa, que ya hemos dicho que va a ser un poco así, aparentemente muy de miscelánea, pero tiene un hilo conductor, hemos dado, me has dado tú una definición de pobreza que posiblemente no agota el tema, pero que es muy interesante, Esa, ¿verdad? si podemos llegar a eso, si hablamos un poquito de Bueno, he corrido la mucho. mentalidad de tiburón. Claro, claro, pero vamos bien, porque la mentalidad de tiburón. ¿Tú has oído esto último que se ha puesto de moda de mentalidad de tiburón y el pobre es pobre porque quiere? ¿Lo has escuchado o no? Bueno, sí, esto lo he visto. Sí, sí, lo he visto. Y el pobre es pobre porque tiene hábitos de pobre. Y hay gente que hace conferencias diciendo, Uh -huh. ¿quieres dejar de...? Las he visto, las he visto. Son como los criptoinfluencers, pero son no sé, otro tipo de influencers. Es que hay Otro tipo de muchos. gurú. En YouTube, normalmente cuando pones un vídeo, a veces te sale un gurú de estos. El último que estaba viendo antes de hablar contigo, ya te lo comentaba, era un tipo que te decía cómo, te va a enseñar en un entrenamiento de 20 minutos, luego supongo en el día que esto se ampliaría más, gratuito, primero siempre es gratuito, lo digo porque alguno de estos lo he seguido hasta que me han pedido el primer céntimo. Yo no doy un duro a esta gente, ¿no? Bueno, y entonces, este que he descubierto hoy te habla muy seriamente que es lo que atrae a las mujeres. Dice, no es el físico, no es la seguridad en ti mismo, pero yo tengo el secreto para atraer a las mujeres. Tío, desde un despacho. Y ahora vamos a hacer un entrenamiento de 20 minutos. Pulsa aquí. O sea, hay influencias para todo. Y ahora me he ido un poquito así, pues eso. La mentalidad de tiburón se establece hasta en esto de atraer a las mujeres que, bueno, que tiene tela, ¿eh? No sé cómo ese anuncio lo permiten en esta época tan feminista, pero bueno, sí. A ver, a ver, a ver. Una cosa es anunciar comida basura y otra cosa es anunciar esas cosas. Hay cosas que no se pueden permitir, pero eso sí. Vale, pues ya estoy convencido, sí. Había otro que anunciaba cómo conseguir mujeres de calidad. Bueno, era demencial. Incluso hizo un youtuber una parodia de esto, pero basado en hechos reales, ¿no? Mujeres de calidad, pero bueno, una cosa demencial. Bueno, pues la mentalidad de tiburón se ha establecido hasta en estas cosas. Y bueno, sí, la mentalidad de tiburón es hay que comerse el mundo y si no te lo comes es porque eres un parado, porque no tienes el método, yo te enseñaré. Esto es que ya lo he visto. Y los pobres es que hacen cosas de pobres. Si haces cosas de pobres, eres pobre. Bueno, es más o menos esto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, curiosamente, ahí se me dio por completo el nombre del economista, pero un economista que estudia la pobreza, ¿no? Y descubrió que sí es verdad que la gente con bajos ingresos y bajos recursos sí llega a un estado de pobreza mental porque sí toma ciertos hábitos, ¿no? Una vez que te instauras. Pero, curiosamente, lo que define la pobreza y lo que hablábamos antes no es tu situación económica, es decir, por ejemplo, cuando te he dicho en el inicio, ¿tú podrías pensar que alguien que tiene un Ferrari y una mansión puede ser pobre? Claro, yo te he dicho en principio, ¿no? No parece que esa sea la definición de pobreza, una mansión y un Ferrari, pero hay una salvedad, ¿no? Claro, ¿Qué es que pasa si se me estropea el Ferrari?
Ese es el punto. Nosotros pensamos en la pobreza y la privación material, ¿no? Pero en lo que queremos desmentir de la mentalidad de tiburón y demás, ¿no? Es que curiosamente el factor determinante de la pobreza no está tanto en la privación material, sino en la capacidad de prever hacia el futuro y superar imprevistos, ¿no? Y aumentar los ingresos, o la capacidad de superar una falta de ingreso corriente. Entonces, una persona que tiene una mansión de 5 millones, un Ferrari, en esas 50.000 euros al mes y gasta 49.999, ¿es más pobre o más rica que una persona que cobra 1.000 euros, detrae todos los meses 200 y tiene un fondo de cobertura por el valor de todos los electrodomésticos de la casa, su cochecito, y para una posible operación médica? ¿Cuál de los dos es más pobre y más rico? Entonces, Claro. como ya estoy adelantando, la pobreza y la riqueza tienen ese punto de que la pobreza es la privación material severa, ¿no? O la privación material, pero también es la capacidad de afrontar, de afrontar la privación de tus ingresos corrientes, o de poder superar cualquier contratiempo con el patrimonio que tienes guardado sin sufrir, sin que tus ingresos se resientan, o sin que tu capital acumulado desaparezca notablemente. Entonces, una persona pobre es una persona que tiene privación material, o que no tiene capacidad de reponer ningún imprevisto o desajuste en su capacidad de ingreso primaria. Y ahí entra tanto el que está viviendo al día, cobrando cada 15 y no puede pagar el alquiler, y el de la mansión. Y ese es un problema en que la mayor parte de la gente no tiene educación financiera y no entiende que necesita un fondo de cobertura, no entiende que necesita ahorros primarios y no entiende que necesita ingresos pasivos. Es decir, unas acciones, invertir en un negocio de un amigo, algo. Una fuente secundaria de ingresos, una plaza de garaje. Y luego un fondo de cobertura que te permita que si estás 3 meses sin trabajar, puedas recuperarte. Que si tu negocio quiebra, puedas recuperarte. Que si te rompe el frigorífico, puedas cambiarlo. Entonces, eres tan pobre si no puedes cambiar el frigorífico como si no puedes arreglar una grieta en la piscina. Porque en ambos casos, tu patrimonio, tu capacidad de afrontar el imprevisto, te deja sin patrimonio. Entonces, muchas veces nos perdemos porque pensamos que la capacidad de gasto determina la riqueza. Y no. Es la capacidad de aumentar tus ingresos y de mejorar tu calidad de vida y de superar imprevistos lo que determina si estás por debajo de la riqueza o de la pobreza. Y no la mentalidad de tiburón, sino la mentalidad de previsión, lo que determina si eres una persona que va saliendo de la privación material y logrando la independencia financiera, o si eres una persona que va camino a un colapso económico irremediable. Y hablando de colapsos, aquí un cuarto grupo de temas que habíamos hecho aquí en el esquema previo, antes de empezar el programa, que se titula Estanflación y efecto cobra. Y aquí acabábamos con unos consejos financieros, que espero que no nos invites a una clase gratuita para luego sacarnos los cuartos, pero bueno. Hombre, yo sí. Nada, estanflación. Por supuesto, la estanflación es una cosa maravillosa. Es inflación con estancamiento económico y paro. Es decir, siempre nos habían dicho, ¿no?, que si tú aumentas el gasto, ¿no?, aumentas la capacidad de consumo, ¿no? Bueno, eso dicen, porque en realidad si aumentas el gasto, detrás la capacidad de ahorro. Pero bueno, cuando estimulas la economía con estos paquetes que están haciendo los gobiernos, ¿no?, se supone que tú consigues que la economía crezca. Pero ¿qué pasa si tú metes dinero en la economía y consigues que la economía no crezca y aumente el desempleo y tengas inflación? Es decir... Pues nada, eres un genio. Exacto, estás haciendo estímulos financieros, con lo cual estás desajustando la economía, y lo fundamental de las emisiones monetarias y los tipos bajos, ¿no?, es conseguir que, a costa de estropear el ahorro, ¿no?, a costa de evaluar el ahorro, conseguir aumentar la renta disponible y el empleo. Es decir, conseguir que, aunque la economía en general se deteriore, la sensación del ciudadano promedio sea que no está pasando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando llegas a un momento en que no puedes más, resulta que los estímulos no funcionan y empieza el estancamiento con inflación que tenemos. De hecho, en los países del norte ya se está empezando a hablar que ya está bien, que hay que parar los estímulos y subir los intereses, porque no puede ser que la inflación se esté comiendo el ahorro de los países nórdicos, mientras los países del sur porque cada vez que la inflación, por ejemplo, ¿a quién beneficia la inflación fundamentalmente? A los países endeudados.
Es decir, cada año que la inflación sube un 10%, es una quita del 10% de la deuda de España, Italia, Francia o Grecia. Mientras que es una pérdida del 10% del poder adquisitivo de Alemania, Suecia o Países Bajos. Es curioso. Entonces, ahora que las economías de ciertos países están saneadas, otros países, por ejemplo, a España le vendrían bien 3 años de inflación a este nivel, a España le vendrían genial. Reduciríamos la deuda un 30%. Y si no hubiera espiral inflacionaria, vamos. Pero claro, eso lo haríamos a costa de laminar un 30% del poder adquisitivo de los países que han ahorrado. No sé si lo van a permitir. Es que, es que no siempre las cosas salen como a uno le parece y hay efectos secundarios y ahí tiene mucho que ver el efecto Cobra, ¿no? Explícanos el efecto Cobra y cómo se puede aplicar a la realidad internacional. ¿Te acuerdas una película maravillosa que se llamaba Lagan, érase una vez la India? Es una película sobre la India colonial, ¿no? Pues bueno, la película no lo tratan. Sinceramente no la he visto. Pero el ambiente, le recomiendo a la gente que vea Lagan y vea ese ambiente de esa India colonial, ¿no? Pues en un momento dado los británicos tenían una repugnancia brutal por las cobras. Así que lo que se hizo fue decidir que era hora de exterminar las cobras de la India. Así que se cogió y se dio una recompensa por cada cabeza de cobra integrada. ¿Sabes lo que pasó? Las familias indias las familias indias empezaron a criar cobras en sus casas, de forma que criaban las cobras, las dejaban adultas y le cortaban la cabeza. La población de cobras se multiplicó entre por 5 y por 10 con el estímulo económico británico. Claro. La intención de la tenía una razón para criar cobras. Exacto. Es decir, los británicos pensaron que pagando una recompensa exterminarían las cobras. Pero al crear el incentivo consiguieron el efecto de que los hindúes criaran cobras. Entonces, se está viendo en las sanciones a Rusia, y digo el efecto cobra porque 3 empresas indias han empezado a comprar petróleo ruso y a que no sabes a quién se la están revendiendo un 30% más caro. No me digas que a los europeos. O sea, sí, compran petróleo ruso, lo refinan a un 30% de descuento. Sí. Bueno, es maravilloso esto. El efecto cobra. Entonces, los países pretendiendo atacar a Rusia, te haces más pobre, Rusia se entera, bueno, yo creo que le fastidia, pero le fastidia menos de lo previsto. Y además parece ser que entre otras cosas, que a Rusia, bueno, no sé, ¿eh? Yo aquí estoy en terreno resbaladizo, pero yo he visto varios análisis que dicen que, aparte de esto que tú estás diciendo, de las exportaciones de petróleo, en tema monetario, la famosa devaluación del rublo que estaba prevista no se ha dado, sino que ha habido una apreciación del rublo. ¿Eso cómo se puede ver? ¿Cuáles las monedas que más se han depreciado? El euro y el dólar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes están retirando sus posiciones en euros y en dólares? ¿Cómo se llama? A ver, todo esto se lo debemos a una loca. A la psicópata. ¿Sabes quién propuso las medidas para sancionar a los camioneros en Canadá? No, la ministra de Economía. La actual ministra, que no me acuerdo, es la artífice del bloqueo de los fondos rusos en Europa y en los fondos rusos en Europa y en Estados Unidos. ¿No? Ese bloqueo de fondos está llevando a que China, India, Turquía y una decena más de países estén liquidando lentamente pero impasiblemente sus posiciones en euros y en dólares, y que se estén dando tentativas por todo el mundo para sustituir esas monedas. ¿Por qué? Porque Rusia será muy mala, habrá hecho una guerra ilegal, pero de repente todo el mundo se ha dado cuenta que cuando tiene reservas en euros y en dólares, si te toca una administración Biden o un alcohólico Borrell, de repente te pueden quitar, por ejemplo, si mañana China invade Taiwán, le pueden desaparecer $2 billones de reservas. Caray. De repente, si mañana la India empieza una guerra abierta con Pakistán, o Pakistán con la India, se puede quedar sin reservas. De repente, si Etiopía empieza a endurecer la guerra en el Tigray, se puede quedar sin reservas. Entonces, las sanciones a Rusia con el efecto Cobra está provocando que todo el mundo que no es democrático y que tiene intereses geopolíticos haya empezado un camino inexorable para deshacerse de sus posiciones en euros y en dólares.
O sea que está en peligro la preponderancia del dólar. y del euro como moneda de reserva global. Y si ya está habiendo una desdolarización de la economía, después de las sanciones está aumentando al doble la velocidad de la desdolarización. Y el euro está perdiendo su papel como segunda moneda del mundo. Porque se está O produciendo sea, la un gente efecto. no se fía de no fiarse. Son monedas que has de fiarte. Como dirán aquello, monedas que han de generar Claro, confianza para que la gente... a ver, ¿cuál es la clave de una moneda fiat? La confianza, ¿no? Vale, hasta ahora había una norma que tú puedes ser todo lo dictador que tú quieras, como Gaddafi, puede ser como cualquiera que imaginemos, pero tu dinero no se toca. Matamos al dictador, pero el dinero sigue siendo de la nación. Ahora esta es la primera vez con las sanciones que se ha caído la máscara y se ha dicho, no, 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 no. Tu dinero es nuestro. Y aquí mandamos nosotros. Entonces, claro, ahora dile a las hartas dictadores africanos, ahora dile a la autocracia china, que hombre, que pueden jugar con nuestros billetes, pero que si se pasan se los quitamos. Y ya hemos enseñado nuestra carta, ya hemos enseñado que lo hacemos. Sí, sí, sí. Entonces, Y entonces, además, parece que tiene un cierto respaldo en oro, ¿no? También el ruble. sí, eso es otra cuestión que el ruble, las medidas, eso, frente a esta ministra canadiense, la directora del Banco Central ruso es una mujer bastante competente y que sabe manejar bastante bien la situación. Entonces, sí es verdad que le hemos quitado el 50% de las reservas, pero también es verdad que no hemos podido quitarle las reservas en yuan o en renminbi, que no hemos podido quitarle las reservas en físico, no hemos podido quitarle las reservas en oro, y que esas ventas de petróleo con economía interpuesta se están haciendo en rublos, con lo cual hay que comprar rublos. Así que otros países están teniendo que usar sus reservas para comprar rublos. Así que entre el respaldo en oro, las medidas de rublos y los controles cambiarios, resulta que el rublo se está apreciando y el dólar y el euro se están depreciando. Porque nosotros hemos perdido la confianza. Pero claro, esto no se puede decir porque somos zona OTAN y lo importante es obedecer a nuestros líderes sin pensarlo, apoyar a Zelensky, que es muy guapo, que yo no digo que es una barbaridad, y de amar a Putin, que es muy malo, eso sí. Yo no sé qué piensan, es decir, si sus sanciones no funcionan. Y esto no funciona, ¿qué quiere, por ejemplo, el inútil de Pedro Sánchez? ¿Sabes que, por cierto, si digo esto, estamos en peligro? ¿Sabes que si digo en tu programa y tienes más de 100 ¿Por visitas, qué? inútil Pedro Sánchez? Porque el psicótico psicópata de Pedro Sánchez está gastando 70 millones de euros en un programa de inteligencia artificial que se dedica a rastrear en español cualquier mención negativa hacia él para tomar medidas y apuntes. Caramba. Ha En comprado un eso se programa gasta el y dinero. cualquier medida, cualquier mención negativa a él por debajo de los 1000 impactos está quedando registrada en Moncloa para hacer shadow banning, persecución y contraprogramación. Tiene solo un Bueno, programa y un ya sería equipo solo para... para eso. Por eso la gente que está más Caramba. metida en cooperación le llama Antonio, aunque ya han incluido el KPI para que no se asuste el niño. ¿KPI? Para Un una... KPI es cuando tú haces Big Data, ¿no? Cuando tú haces Sí. en medida de datos, el KPI es la unidad básica de información. O sea, por ejemplo, ¿cómo te lo explico? Pongamos que estamos haciendo un estudio de compras, ¿no? Entonces está el parámetro tienda, el parámetro zapatos, el parámetro sexo, ¿no? Pues tienda es un KPI, sexo es otro KPI. Entonces, cada unidad básica de información para ese estudio de miles o millones de datos es un KPI. Por ejemplo, por debajo de tienda, tienda de zapatos no es un KPI. Hay que sumar tienda más zapatos son 2 KPI. Vale, vale, ya entiendo. Entonces, si por ejemplo si somos un psicópata peligroso que no quiere que se hable mal de él, un KPI es Pedro Sánchez. Entonces, si ya le llamamos Antonio, como le llaman en los círculos más anti-Sánchez, cuando los vigilantes del reino se enteran, incluyen un nuevo KPI que es Antonio. Para que no Madre se les mía. escape Oye, ninguna mención negativa en contra. Entonces, el señor no quiere que se hable mal de él en ningún sitio. caramba. Pues es difícil, ¿eh? Bueno, Bueno, contenerse. Pero bueno, pero su este, sueño húmedo es ese. este programa
nueva de política así tan actual y, bueno, tan a pie de calle, creo que no es No, por supuesto, pero esto es información que hay que darla. Aparte, Sí, Antonio, te queremos, eres muy guapo y eres el mejor presidente de la historia. No ha habido otro mejor que tú, salvo todos. pues sí. Oye, pues de todas maneras tenemos con pendiente algunos programas sobre esto de información y manipulación. Esto no hoy, porque no me lo he preparado, pero esto es, igual que en estos temas económicos no me atrevo a decir, del otro sí que me atrevo a decir algo, pero El no otro, hoy, otro estás día. Y entonces ya, Oye, espera, estás sí, preparando el vídeo de sí, lo que te mandé hoy, ¿no? ¿Te ha parecido interesante? ¿Ya tenías sí, esa sí, sí. información o Pero no? bueno, eso no, pero Pues digo, bueno, ya ya la manejaba. iré. No, espera, que se me ha olvidado hasta el nombre porque bueno, ya te digo, ahora son ya son las 12:20 de la noche, entonces estoy un poco espeso, Vale, ¿eh? A estas horas. no Pero pasa nada. bueno, me han mandado una noticia muy interesante bueno, sobre el que haré un programa, ya te lo he dicho, y te lo debo a ti, Sobre porque esto no la lo empresa de conocía, analítica lo y de Trinidad Trinidad y y Tobago, Tobago. ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Sobre el partido de los indios y el partido de los negros, que es muy interesante. Pero bueno, ya haremos un programa sobre eso y se me han ocurrido otras cosas. Y no hay que irse a Trinidad y Tobago para ver cosas semejantes. Eso No. ya se me ha ocurrido de buenas a primeras. Y bueno, pero oye, vamos acabando ya. Sí, ya vamos hacia la recta final. Habíamos Es, hecho un ¿Mm? consejo financiero que espero que no sea que nos digas que a dar la factura. ¿Cuál es el consejo financiero? El consejo financiero es que quien pueda comprarse una casa ahora mismo, que lo haga ya. Aunque te digan que está muy alta, muy no sé cuánto, no sé qué. Porque ¿alguien se acuerda de aquella época de los finales? ¿Te acuerdas cuando en España se podían comprar casas a plazos, a letras, y el Banco de España puso los intereses casi al 20%? Y la compra de casas cayó un montón para frenar aquella esta inflación, y la gente seguía comprándose las casas, pero no como antes. Pues estamos al borde de esa misma situación, de que de un momento para otro, si ahora mismo estás al borde, ¿no? Quien no coja una hipoteca fija este año, el año que viene posiblemente, con las subidas de tipos que se vienen para frenar esta inflación, durante un tiempo indefinido, la capacidad de compra de inmuebles va a ser muy alta. De hecho, van a caer muchísimo. Porque a cada punto que suban los intereses, la venta de inmuebles va a caer brutalmente. Y ahora mismo los bancos centrales, la única medida que valoran para frenar esta inflación es la subida de tipos. La segunda, que compren oro físico. Que compren oro físico no como valor de reserva, sino como valor de impacto. Es decir, el oro físico, aunque lo compren ahora, la probabilidad de que solo tenga un 30% de pérdida. Pero es que en un proceso como el que viene, las pérdidas de valor por fluctuaciones pueden ser del 100%, como ha pasado con las criptomonedas. Entonces, ahora mismo no se trata de conseguir valores que suban, sino valores que no se deprecien por debajo de un suelo. Entonces, tanto valores de alto como ciertos tipos de arte, como ciertos tipos de patrimonio inmobiliario, ¿no? Por favor, los oyentes, cuando se vayan a meter ahora, el que me escuche, sea ahora, sea, busque valores no para ganar, sino para tener un techo de pérdida del 30%. Porque las Y no fluctuaciones, ser si esto sí, pobres, ¿no? exacto, Como hemos no dicho cae, antes. claro, no cae una volatilidad que liquide tu patrimonio. Ahora mismo no se trata de ganar, que va a estar difícil, sino de que el impacto sobre tu patrimonio no sea más de un 30% en el proceso de devaluación galopante que viene. Y quien piense que estoy exagerando, que mire el corralito argentino y que le pregunte a cualquier argentino si firmaría hoy solo perder un 30% de patrimonio antes de antes de el cerrojazo del año 2001. Porque Bueno, pues ya se escuchan muchos rumores de corralito y de situación quebrada y de subida de tipos de interés, de final de los estímulos y compra de deuda, de fondos que no llegan. Entonces, se escuchan muchos tambores, se ven muchos movimientos. Entonces, tenemos unas autoridades incapaces de reaccionar, ensimismadas, engoladas, que están jugando a los límites, ¿no? Están jugando a comprar gas caro, están jugando a estropear la economía. Entonces, están llamando a la tormenta y va a venir. No es por nada, pero va a venir. Y somos el continente que tiene un 50% de gasto social, somos el continente que tiene una deuda más alta, la zona del mundo que menos crece, con lo cual nosotros mismos estamos creándonos una tormenta y parece que no somos capaces de reaccionarla.
Ojo, esto no quiere decir que mañana vaya a quebrar, porque, por ejemplo, la gente sensata como Roberto Centeno, aunque sea apocalíptico, lleva años prediciendo la quiebra de España porque si seguimos la economía ortodoxa tenía que haber quebrado. El hecho es que aunque durante mucho tiempo se esté consiguiendo revivir al Frankenstein, y aunque, mira, yo te voy a ser sincero, en septiembre no va a quebrar España, porque el Banco Central Europeo no va a pasar de dar estímulo a dejar quebrar. Pero hay un punto en los próximos 2-3 años en que igual que Grecia quebró, va a haber que hacer algo con la economía de Francia, España e Italia. Y con el actual sistema de financiación del Banco Central Europeo, que no lo sé, porque mira cómo lo han hecho hasta ahora. El hecho es que la estanflación demuestra que algo se está haciendo mal. Y el problema es que, por ejemplo, el antiguo gobernador del Banco Central Europeo ya está pidiendo que, por favor, se tenga en cuenta una visión de conjunto y se suban los tipos hasta el 20%. Porque hay que proteger el ahorro de los países que han hecho bien los deberes. Entonces, eso está ahí. Yo no digo que vaya a ser así, digo que esas nubes se ven. No digo que el 25 de junio a las 7 de la tarde se produce el default. No, porque va a ser más suave. Pero si no cambiamos nuestra percepción y no entendemos lo que viene, podemos encontrarnos ante una sombra muy gorda. Entonces, eso está ahí. Y nuestra tendencia sociológica y grupal nos está llevando hacia un punto muy negativo. Es decir, no hemos hecho reformas estructurales, no entendemos la economía global, no entendemos el proceso de economía, ni nosotros, ni los aparatos mediáticos, ni las élites económicas. Entonces parece que estamos empeñados en un ajuste fuerte en vez de un ajuste débil. Entonces parece que estamos llevándonos nosotros mismos hacia un estado hacia un shock muy fuerte, donde una pérdida de un 30% nos va a parecer un sueño dorado. Y yo lo tengo que decir. Ojalá no sea así, ojalá haya un aterrizaje suave y simplemente estemos pagando deuda hasta el 2100 sin ningún proceso así. Sería una buena salida, sinceramente, con la que nos hemos metido, ¿eh? Es decir, hay que decir una cosa, nosotros tenemos ahora más deuda que la que tenía nada, ahí va el Consejo Financiero. Pero solo por terminar, tenemos más deuda ahora mismo nosotros que la que tenía la Alemania de las reparaciones de guerra después de Versalles. O sea, nuestro nivel de deuda es más grande. Más que la Alemania de Weimar. Sí. Nuestra situación económica es peor que la Alemania de Weimar y ya estamos empezando con la hiperinflación. Oye, por cierto, también voy a decir, y ya con esto acabamos y nos despedimos ya, como dato, ahora me lo has recordado, el estado de la deuda de dos países muy significativos, China y Rusia, que parece ser que tiene una deuda muy inferior a lo de los países occidentales. Y eso también puede ser otro factor importante, ¿no? Rusia sí, China no. Rusia tiene ¿Cómo? realmente una deuda muy baja, Rusia sí, China no. Rusia tiene una deuda muy baja real. Lo han cuidado muy bien, te digo, la directora del Banco Central ruso es muy competente, no nos guste o no, pero China no, porque China no tiene deuda estatal, pero tiene deuda paraestatal a nivel de Japón, porque como hablamos en algún capítulo, las empresas públicas, las empresas chinas han primado el crecimiento y el endeudamiento por encima de la eficacia, y muchas de sus empresas ya estaban quebradas cuando hicimos el programa 2 años atrás, 3 años atrás, y ahora mismo con los parones y los confinamientos, sus empresas están en una situación que no se entiende cómo siguen funcionando. Es decir, los estímulos que aquí hemos hecho hacia el sector social, allí los han hecho hacia las empresas que no funcionan. Entonces, si la situación que hablamos en su tiempo era mala, ahora es terrorífica. Es decir, su sistema productivo está endeudado a niveles impagables. Y la capacidad de sobreproducción que tienen con los desajustes que han provocado los cierres y las decisiones políticas están provocando un enfriamiento de la economía china muy fuerte y unas disfuncionalidades muy grandes. Entonces, ahora mismo, nosotros y China, cada uno por un lado, estamos en una debacle económica que si no se racionalizan las medidas puede ser muy fuerte. Rusia no, Rusia, la estrategia rusa es simplemente decir, somos un continente. A ver, el problema ruso no es a corto plazo, es a medio plazo. Las reservas rusas se van en compra de maquinaria y viene de alto valor añadido. Es decir,
El problema de Rusia puede ser que se convierta en Irán. Es decir, en Irán, por ejemplo, es un peligro volar porque por las sanciones a los aviones les faltan piezas. Y en Irán conseguir un repuesto de un Renault es una odisea. Entonces, el problema de Rusia es que hasta hace 2 días estaban comprando frigoríficos Zanussi, los estaban fabricando, y en cuanto todas esas fábricas que han nacionalizado empiecen a tener problemas, no van a poder comprar las piezas de repuesto. Pero eso se nota en 5 años, en 10 años. Hoy, los camiones van a seguir llegando a Moscú de su esfera de influencia con comida. La ropa va a seguir llegando. Lo que antes vendía Zara se puede comprar de una multinacional que trabaja en Vietnam, que se lo va a vender a China. El petróleo puede salir por India. El problema es que las sanciones nuestras sí las estamos pagando hoy nosotros. Entonces, ¿cómo será el impacto en la economía rusa a 10 años cuando no pueda, cuando su industria, que es dependiente, no pueda funcionar? ¿Qué va a pasar cuando Gazprom, cuando cualquiera de las empresas estatales no puedan reponer piezas de precisión que no las fabrican ellos? No lo puedo decir. Podrá ser China, podrá ser Japón, podrá ser Corea, podrán comprarlo por intermediación interpuesta, no lo sé. El hecho es que a corto plazo Rusia no se va a derrumbar, porque la maquinaria no se va a romper toda hoy. Tampoco empiece la gente aquí a pensar que el plan de industrialización de Putin va a llevar a que sean autónomos, porque nadie ha conseguido nunca eso. Y no lo consiguió la Unión Soviética, no lo va a conseguir la Rusia de Putin. Lo siento, se ponga como se ponga, quien se ponga. Rusia no va a ser autónoma en fabricación de maquinaria en 5 años, por muchos planes que tengan. Es solo un dato. La vacuna Sputnik no se pudo comercializar porque la desarrollaron, pero Rusia no tenía tecnología para producirla a gran escala. Tuvieron que cederla a la empresa que fabricaba la de Oxford para poder comercializarla. No podían producirla. Entonces, no olvidemos una cosa. Una cosa que voy a contar aquí muy graciosa, y me extiendo un poco más, es, ¿tú sabes por qué Rusia ha fallado en la guerra de Ucrania? Uno de los puntos fundamentales de los fallos de la guerra rusa en Ucrania... No sé, porque claro, dice muchas cosas. Bueno, pero uno de los puntos importantes es la falta de sargentos. Rusia es un país con mandos intermedios peor cualificados del mundo. En el resto del mundo, la oficialidad, o desarrollado en España, Francia, incluso en algunos países como Turquía, o algunos países africanos, la oficialidad, los suboficiales son tropas profesionales. Son tropa profesional, entrenada, son tropa profesional integrada, incluso aunque haya reemplazos. En Rusia, muchos de los oficiales intermedios, de los suboficiales, son reclutas, son gente sin experiencia, y eso es lo que está provocando los enormes fallos logísticos y de inteligencia, aparte de la enorme corrupción y tal. Entonces, Rusia es un país que tiene estupendos científicos capaces de desarrollar la Sputnik, estupendos científicos capaces de desarrollar misiles, pero no tiene técnicos intermedios que los produzcan. No tienen sargentos que acaben una operación de escalada. No tienen... Entonces, eso se ponga como se ponga, no lo tienen. Y por eso están fallando estrepitosamente. Y no lo van a conseguir. Tenían un jefe de Estado Mayor que era una rockstar y esto no se le había ocurrido. Y tienen un ministro que están publicitando que estas cosas no se le van a ocurrir. Porque los cuadros intermedios que fueron, por ejemplo, el reino de Prusia, su gran mérito fue la formación de muchos técnicos intermedios. Llevó casi 60 años. 3 generaciones de reyes. Esto no se ha hecho en la historia, pero se ha hecho con un plan a largo plazo y sin tener al mundo en contra. El punto de esto es que tanto la Rusia de Putin como los memos que nos gobiernan, como el actual Xi Jinping, están tomando decisiones nefastas por falta por falta de contestación, y ninguna son positivas. Esto no va de buenos y malos. Xi Jinping es malo, Borrell es nefasto y Lagarde, y Putin también. Son todos pésimos gestores, cada uno fallando en un pango de las patas, a los que no se les puede criticar y cuestionar por las decisiones que están tomando. Y esto está teniendo repercusiones negativas para todos. Aquí no hay ganadores ni perdedores. Y a Rusia no se le puede ganar porque tiene 3.000 cabezas nucleares, y tampoco podemos dejar que empiece guerras impunemente. Y la China de Xi Jinping tiene que ubicarse en el mundo en expansión sin llegar al proceso agresivo. Entonces, las personas que nos gobiernan no son capaces de afrontar los retos que tenemos. Y lo único que hacen es comprar inteligencias artificiales para que nadie les critique. Y van apostando hacia adelante. Bueno, pues ya te digo, eso para otro programa. No, digo, lo dejo dicho, me refiero, es una reflexión. Entonces, este es el problema que tenemos.
Y bueno, ya creo que ya podemos ir acabando, ¿eh? Parece que tengo ganas de callarte, pero y en parte es así porque ya es muy tarde. Así que No nos pasa nada. despedimos de todo el mundo Lo y que bueno, es decimos un siempre. programa así muy de mucha miscelánea, un poquito de aquí, un poquito de allá, pero sí, yo creo que se ha visto el hilo conductor, ¿no? Sí. Claramente. Y nada más, pues despedirnos y que si les ha gustado que pongan un me gusta. Bueno, hasta Y luego. como decimos siempre, que piensen, que reflexionen, que no se lo tomen como un partido, sino como algo real que hay que reflexionar y que tu opinión cuenta mucho. Hasta luego. Hasta luego.